El texto lo dice. Cuando este hombre se ve condenado, le dice a Abraham: dile al pobre que vaya y moje su dedo, aunque sea y con la punta de la lengua, eso que antes me sobraba, que hoy me lo dio, aunque sea con la puntita de la lengua. No hay más. Esto para recordar que si hay condenación. No seamos buenistas, y no nos equivoquemos con Dios, porque Dios es misericordiosísimo, pero su misericordia tiene un límite, que es la justicia. Entonces, si tú hiciste el mal a alguien, no vas a quedar impune. No confundas. No confundas. Porque si tú dañaste, ofendiste, lastimaste la dignidad, el valor de alguien, su misericordia tiene un límite, que es su justicia. Y no por hacerte misericordia, Dios va a dejar sin hacer justicia a quien tú te fregaste. Dios es misericordioso, pero es justo también. Papás en sus propios hijos van a recibir una cucharada de su propia medicina, porque si ustedes no enseñaron a sus hijos a honrar a Dios, no esperen que los honren a ustedes. Si ustedes padres privaron a sus hijos porque ustedes decidieron no enseñarles a amar a Dios, ustedes decidieron no enseñarles a respetar y a vivir su palabra, fueron ustedes quienes eligieron que sus hijos crecieran ignorantes. Fueron ustedes. Hace 8 días, iluminados por la misma palabra del Señor, recordábamos una premisa fundamental que hoy vuelve a aparecer en el texto sagrado de este domingo: la riqueza y la pobreza. En sí mismas, por sí mismas, no son ni buenas ni malas. Todo depende de quien las vive y naturalmente de su origen. Hace 8 días decíamos que la pobreza, resultado de la injusticia social, esa naturalmente es condenable. La pobreza, resultado de injusticias, de corrupción, claro que es reprobable. Pero la pobreza, resultado de una voluntaria renuncia al uso exagerado de los bienes materiales, eso es virtuoso. Una auténtica austeridad donde vivo de lo que realmente necesito y no hago depender mi felicidad de las cosas. Eso. No es que sea otro tipo de pobreza, finalmente es pobreza, pero la primera es resultado de la injusticia, la segunda es una decisión. Y lo mismo pasa con la riqueza. La riqueza, cuando se abusa de ella o cuando se busca desmedidamente, naturalmente que está mal. Pero cuando la riqueza sirve para el progreso personal y de los demás, es buena. Entonces, no se trata aquí de condenar o de exaltar en sí mismas la pobreza y la riqueza. Y decía yo, es importante tener esto en nuestras coordenadas, porque parecería que Jesús vuelve a condenar al rico y vuelve a exaltar al pobre, por ser pobre y por ser rico. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? ¿Cuál es el contraste que observamos en estos dos personajes?
El primero se refiere, sí, a un hombre rico, pero vean, Jesús no lo condena por rico. ¿Qué es lo que condena de este hombre? Y para dibujar el perfil de este hombre tenemos la primera lectura. Ay de ustedes los que se sienten seguros y los que ponen su confianza en el monte sagrado de Samaria. Se reclinan sobre divanes adornados con marfil, se recuestan sobre almohadas para comer los corderos del rebaño y las terneras en engorda. Canturrean al son del arpa, creyendo cantar como David. Se atiborran de vino, se ponen los perfumes más costosos. ¿De qué estamos hablando? Del que finca su seguridad en las cosas que pasan. Y en esto tengamos cuidado de pensar que esto se trata simplemente de un lugar común o de un cliché del cristianismo pensando que las cosas del mundo son malas. No. Lo que está señalando la palabra de Dios es el grave pecado que nos da en la torre, tanto en lo personal como en lo social, que se llama la indiferencia. ¿Quién es indiferente? Pues el que considera que todo lo tiene asegurado y en el fondo solo trabaja para sí mismo. Mientras yo esté bien, como dicen en mi pueblo, haiga sido como haiga sido. Yo debo de estar bien. A mí no me debe faltar nada. Yo debo de tenerlo todo. Y claro, detrás de eso se esconde un argumento de aparente verdad. Claro, yo tengo que trabajar para mí, que cada quien se rasque con sus uñas. En un cierto sentido es verdad. Pero cuando nos damos cuenta que junto con nuestra legítima aspiración a tener una vida digna, vivimos en un mundo injusto donde muchos no pueden progresar, no porque no quieran, sino porque muchas veces las circunstancias los hunden una y otra vez, no podemos nosotros taparnos los ojos. Hace 8 días hablábamos de algo que es absolutamente reprobable para la palabra de Dios. Lo terminaba así la segunda lectura y se acuerdan que se los recalcaba al final. Al injusto, al ladrón, al corrupto, Dios le dice: no olvidaré jamás ninguna de estas acciones. Hace 8 días quedó muy claro. La única forma de que cualquier robo que hayas cometido en tu vida sea perdonado es devolviéndolo. No hay otro camino. No hay otro camino. Lo que robaste lo devuelves. No porque te fuiste a confesar y Padre, me confieso de que robé y oíste las palabras absolutorias, ya la hiciste. Tienes que devolver lo robado. Y dijimos hace 8 días que lo robado no es solamente que te agarres una cosa. Robas tiempo, robas energía, robas un buen servicio, robas muchas cosas. Y la única forma de corregirse, de alcanzar perdón a ese pecado es restaurando el mal que cometiste. Entonces no estamos hablando de eso. Estamos hablando de quien a lo mejor no roba, no mata, no es malo, pues. Esto suele ser muy común en nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque como pensamos que no somos los grandes delincuentes, a lo mejor, claro, tú oyes a los narcotraficantes que asesinan a la gente, a los grandes ladrones, a los grandes corruptos, y tú dices: no, yo no soy así, y seguramente no lo eres, seguramente no eres así, efectivamente, no eres un gran pecador. Pero fíjate el peligro de no ser autocrítico de ti mismo.
terminas por minimizar tus acciones. Claro, en comparación de un narcotraficante, asesino, secuestrador, claro que tú eres una palomita blanca. Y nuestro error consiste en creer que no somos tan malos como muchos malos que vemos. Ahí es donde nos perdemos. Porque entonces pensamos que basta con el buenismo. ¿Y qué hace el buenismo? Pues el buenismo es esta indiferencia. El buenismo es el que no se moja, como dicen en otros países, el que no arriesga porque el más mínimo riesgo le puede manchar. Entonces mejor no me meto. Yo estoy viendo que las cosas están cayendo, pero yo no quiero conflictos, yo no quiero problemas, yo permanezco al margen. Ese buenismo nuestro que literalmente nos anestesia. ¿Por qué? Porque regreso a lo que decía hace un momento. Me preocupo por mí, por estar bien yo. Soy honesto, hago mi trabajo, hago lo que me toca, pero solo para mí. Lo demás no me importa. Lo demás no me interesa. Y entonces soy bueno porque no me meto con los demás, porque no me extralimito dentro de mis límites o de mis alcances. Yo me dedico a mí y ya. Y entonces soy bueno. Ese buenismo, esa indiferencia, se los he dicho aquí muchas veces, es el caldo de cultivo que permite que el mal crezca. Porque el mal no crece por la fuerza de los malos, el mal crece por la indiferencia de los que se creen buenos. Cuando escuchamos todos estos momentos tristes de grandes conflictos sociales y políticos en nuestra sociedad, ¿qué dicen muchos? Los buenos somos más. ¿Y dónde están entonces? Si los buenos somos más, ¿por qué estamos tan heridos? No son buenos. Ya les he dicho que en la antigüedad griega, vayan a los libros, en la antigüedad griega, a esos que se creían buenos, porque no ni fu ni fa, solo trabajan para sí mismos y trabajan duro para sí mismos, en la antigüedad griega a esos se les llamaba idiotas. Ese es el término propio. A ese tipo de ciudadanos indiferentes, que no eran malos, que no hacían mal, pero con su indiferencia y con su trabajo personalista permitían el crecimiento de la maldad. Entonces, no es la indiferencia lo que, más bien, es la indiferencia lo que el Señor está condenando hoy. Porque el retrato que pone de esta persona, es de este personaje, de este rico. Y en este sentido no está diciendo que tenga en abundancia, que tenga millones. Está hablando del que se siente autosatisfecho en sí mismo, que cree que todo se debe a su esfuerzo, como si no dependiera de los demás. ¿Cuántas veces decimos, híjole, esta casa la hice con mi esfuerzo? En una parte es verdad, tú trabajaste en lo que sabes hacer. Tú trabajaste en lo que sabes hacer para ganarte un sueldo, para tener dinero y pudieras pagar a quien lo sabe hacer. Pero francamente, ni con todo el oro del mundo realmente podrías pagar lo que el otro sabe hacer y tú no lo sabes. ¿Qué sería de nosotros? Se los he dicho así, una cosa muy simple. ¿Qué sería de una ciudad como la nuestra sin el trabajo de los electricistas, de los telefonistas, de los albañiles, de los basureros, de los que limpian el alcantarillado, de todo lo que hace que estos grupos urbanos funcionen? Y nosotros los denostamos y los despreciamos, porque eso lo hace gente pues sin mucha educación, de más baja calaña, de más bajo nivel social, ¿no? Y los miramos por encima del hombro.
Sin ellos tú serías un inútil. Una vez, no sé si se acuerden que les comentaba, una vez un muchacho hizo un experimento de hacerse un sándwich. ¿Se acuerdan? Un día les puse ese ejemplo y si no, hay un video en internet, un muchacho que hizo el experimento de hacer un sándwich él, o sea, hecho por él todo. Cultivar el trigo, hacer el pan, rascar el agua, o sea, todo hecho por él, todo. No fue nada comprarlo a un mercado, un supermercado, no, él hizo todo. Y hasta tuvo que criar una gallina para que le diera, para que creciera, la mató, o sea, hizo todo para hacerse un sándwich. Todo lo que implica, todas las manos, el trabajo que hay detrás, que yo nada más voy con unos pesos, sí, ganados por mí, pero yo solamente voy a una tienda, un mercado, y ya está el jitomate, están las legumbres, voy a la panadería, voy a la pollería o voy al supermercado por el jamón, por el queso. Detrás de cualquier cosita, de una rebanadita de jamón, hay una industria detrás. Pero yo me creo muy chicho porque yo tengo dinero para ir a comprar y no necesito de nadie porque yo con mi dinero lo soy todo. ¡Qué estúpido eres! Porque ese es el grado de esclavitud en la que nos tiene sometido nuestro egoísmo. Y claro, yo voy a tener mirada para los demás. Una persona que piensa así tendrá mirada para darse cuenta que es nadie sin el auxilio de los demás. Por eso este rico, que en la tradición lo ha llamado Epulón, pero la palabra Epulón no es un nombre. Si se dan cuenta, además, en la parábola ese hombre no tiene nombre. La tradición le ha puesto el nombre de Epulón. Epulón en realidad en latín quiere decir tragón. Y todos entendemos quién es un tragón. Alguien que ya parece que no disfruta la comida, que come por comer. Está todo así con la boca, así con los bigotes de comida, sucio, con panzón. No estoy hablando mal de nadie, todos entendemos lo que quiero decir. El que se excede, el que no le da sentido ya ni a la comida. Y es interesante que además este personaje pues no tiene nombre. ¿Por qué? Porque ordinariamente quienes viven así, viven en una especie de anonimato, pero no de un anonimato resultado de, no en el anonimato resultado de una vida discreta, no, sino al final es una caricatura. ¿Por qué? Porque ese personaje se cree original, se cree hecho con un molde especial y no es más que el resultado de lo que las modas ideológicas y demás le han dicho que tiene que ser. ¿Por qué? Porque no soy yo, no valgo yo como persona, valgo yo por cómo me visto, por la ropa que uso, por el estilo de vida que tengo. Al final pretendemos ser originales y no somos, porque ese es el grado de nuestra ignorancia, que no somos más que una copia mal hecha de lo que nos han dicho que debemos ser. Y al final, de esos hay muchos. Por eso nos diluimos, no en el anonimato, nos diluimos en la masa, en la masa. Porque tristemente es una mayoría de gente quien vive así. Por eso nuestras sociedades están como están, porque somos indiferentes, porque solo buscamos trabajar para nuestro provecho. Y eso es lo que aprovechan los vivales para hacer lo que quieran. Por eso podemos ver en nuestra historia cómo en nuestras narices un puñado de gente con poder gobierna nuestras vidas. Y no estoy hablando de teorías conspiranoicas que existen. Me refiero a que incluso en nuestras narices se dictan leyes, se generan políticas, se difunden ideas falsas, tramposas, esclavizantes, pero nosotros nos estamos mirando el ombligo. A mí no me gusta la política, yo no soy política, mientras están decidiendo las cosas que se importan en tu vida.
Y lo que también el Evangelio nos quiere decir con esta actitud es que al final, quien vive así, pues está decidiendo sobre sí mismo. Porque este ejemplo que estoy diciendo de las grandes cosas sociales, lo digo porque es público. Pero tú decides tu vida a partir de estas decisiones que tomas. Que eso es lo que nos está queriendo decir el texto. Cuando nos presenta primero a estos dos vivos, a este rico y a este pobre llamado Lázaro, y luego nos lo presenta muertos, uno condenado y otro salvado, pensamos que el juicio consiste en que Dios el día del juicio va a agarrar el libro de la vida y entonces Dios va a ponerse a revisar nuestros pecados, a hacer la suma y a decir, mi sentencia es así. Los juicios humanos son así, porque el juez, quien tiene que decidir, ¿con qué decide? El juez no vio nada, el juez no sabe nada. Al juez le presentan un caso, este es el acusado, se le acusa de esto, y enfrente está el acusador, ¿no? El acusado que presenta su versión y el acusador que presenta su versión. ¿Cuál es la tarea del juez? Escucha a los dos, le presentan el mayor número de pruebas y el juez tiene que oír y después de todo decide, ¿es culpable o es inocente? El juicio de Dios no es así, porque Dios te ve. Dios conoce tu corazón, por lo tanto Dios no necesita un juicio donde Él va a decidir. No, es que tú decides en tus acciones. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Tú eres quien decide tu condenación, tú eres quien decide tu salvación. El juicio final, ¿en qué va a consistir? En que Dios te va a dar lo que tú elegiste. Tú decidiste en tu vida cotidiana la indiferencia, pues Dios te va a dar el lugar de la indiferencia. Eso es el infierno. La forma representativa es iconográfica, ilustrativa, que eso es lo que hace el arte. El arte trata de expresar a través de figuras cosas que la razón no alcanza a entender. Entonces, ¿cómo se ha representado el infierno? Sí, como un horno de fuego donde vamos a estar eternamente, pero ese no es el infierno. El infierno va a ser la indiferencia, la soledad eterna. El que en esta vida vivió sin Dios y sin los demás, vivirá eternamente así, en la soledad eterna, en la angustia eterna, en la amargura eterna. ¿Y por qué va a vivir así? Porque así decidió vivir en esta vida. Así vivió. Vivió sin ver a los demás, vivió sin socorrer a los demás, vivió sin pelar a Dios, solo lo buscaba cuando lo necesitaba. Nunca se paró por una iglesia, nunca fue autocrítico de sí mismo para corregirse de sus pecados. Se obstinó en sus pecados y siguió viviendo en ellos. Él lo decidió. No, Dios no te va a dar una sentencia de su bondad. Dios te va a dar lo que escogiste. Eso es lo que está diciendo el texto. Y si tú escogiste la indiferencia, vivirás eternamente en la indiferencia. Eso es el infierno. Por eso yo les he dicho, ¿quieren imaginarse el infierno? Piensen aquella vez, seguramente les ha pasado, a mí me ha pasado más de alguna vez, donde te sientes solo, que nadie te quiere, que nadie te valora, que nadie te aprecia, que dices, sí, ¿yo qué hago en esta vida? Nadie me quiere, nadie me respeta, nadie me honra, nadie se acuerda de mí, soy de lo peor, mi vida no tiene ese momento de profunda amargura. Bueno, ese pedacito que son instantes en la vida, eso será la eternidad. Eso es el infierno. Y se vive en esta vida. Se vive. Porque tú bien sabes que el mal que haces al otro se te regresa en esta vida. Y no estoy hablando de karma, porque la idea del karma es como que aquello que tú haces te va a regresar según las leyes de Newton, ¿no? No, no es así.
No es que esté una mala vibra que tú lanzaste y esa mala vibra te va a regresar. No es eso, no es el karma. Eso no creemos nosotros. Lo que nos referimos es que si tú cultivaste en tus relaciones con los demás desconfianza, eso es lo que vas a recibir. Si tú cultivaste con los demás indiferencia, es lo que vas a recibir. Si tú no valoraste al otro como persona, es lo que vas a recibir. Y por eso se los he dicho, especialmente a ustedes papás, en sus propios hijos van a recibir una cucharada de su propia medicina. Porque si ustedes no enseñaron a sus hijos a honrar a Dios, no esperen que los honren a ustedes. Aguántenme, es cuestión de tiempo. Aguántenme, es cuestión de tiempo. Si no enseñan, si ustedes padres privaron a sus hijos porque ustedes decidieron no enseñarles a amar a Dios, ustedes decidieron no enseñarles a respetar y a vivir su palabra, fueron ustedes quienes eligieron que sus hijos crecieran ignorantes, fueron ustedes. El tiempo les regresará lo que dieron. Aguanten, espérense que crezcan. Y vaya que si lo oigo yo en la gente mayor cuando viene a llorarme que está sola. Ustedes no saben cuánta gente mayor experimenta el auténtico abandono de sus hijos. Sí, los visitan, sí, los ven. Digo, a otros ni los ven, ni los visitan. Pero a los que los hijos los ven y los visitan, de lejitos. Y luego dicen, ¿pero por qué mi hijo es así? ¿Quién lo educó? ¿De quién lo aprendió? Por eso, aunque no lo crean, cuando yo veo cómo mucha de la gente que viene a la iglesia se comporta en la iglesia, que llegan tarde, que se están durmiendo. No es solo una cuestión de amor a Dios, es el reflejo de la educación que tienen. En eso no se finge, hermanos, en eso somos muy naturales. Por más que les diga, no lo van a fingir, porque al final terminamos siendo realmente lo que somos cuando vivimos en la indiferencia. O sea, somos nosotros quienes elegimos. A mí me da tristeza, ¿no? Que incluso gente de la parroquia, los domingos, cuando estamos invitados a rezar, están allá afuera platicando. Porque ellos eligen no entrar a rezar. Y es la gente de la parroquia. Los que vienen ocasionalmente, ¿realmente qué les puedes pedir? Si sabes que vinieron por una circunstancia, no volverán. ¿Cuál es el remedio a esta indiferencia? Lo dice la misma palabra en la última parte del texto. ¿Qué es lo que representa este hombre pobre? ¿Cuál es el remedio a la indiferencia? ¿Qué crees que es lo que va a convertir tu corazón? Sería otra forma de preguntarse lo mismo. ¿Qué es lo que necesito para darme cuenta que puedo tener una vida distinta y que puedo elegir cosas diferentes? ¿Qué? El texto lo dice, cuando este hombre se ve condenado, le dice a Abraham, con quien interactúa en la parábola, dile al pobre que vaya y moje su dedo, aunque sea y con la punta de la lengua, eso que antes me sobraba, que hoy me lo dio aunque sea con la puntita de la lengua. No hay más. Esto para recordar que si hay condenación. No seamos buenistas, y no nos equivoquemos con Dios, porque Dios es misericordiosísimo, pero su misericordia tiene un límite, que es la justicia. Entonces, si tú hiciste el mal a alguien, no vas a quedar impune. No confundas. No confundas.
Porque si tú dañaste, ofendiste, lastimaste la dignidad, el valor de alguien, su misericordia tiene un límite que es su justicia. Y no por hacerte misericordia, Dios va a dejar sin hacer justicia a quien tú te fregaste. No te equivoques, no te equivoques. Dios es misericordioso, pero es justo también. Y estos dos principios no están peleados en Dios. Lo decía la oración hermosamente. ¿Dónde demuestra Dios su poder? En su misericordia. Pero claro que su misericordia tiene un límite. ¿Y cuál es el límite? Que tú no repares el daño cometido. Repito, tú eres quien elige. ¿Qué es lo que puede romper esta indiferencia, esta anestesia que nos atonta y que nos hace creer buenos y que tenemos la razón? Repito, cuando este personaje se da cuenta de su condena, ¿qué es lo que dice? Por favor, padre Abraham, dile a Lázaro que vaya a decirle a mis otros 5 hermanos que son otros epulones como yo, que están ensimismados, que viven en su indiferencia, que a tal grado viven centrados en sí mismos que hasta la religión la han manipulado. Son de esos que dicen que se confiesan con Diosito, que van a misa cuando les nacen, que ellos creen en Dios pero no en la iglesia, y todas esas cosas comunes que la gente ignorante repite. Muchos se creen muy originales. Ahí tienen a Moisés y a los profetas, que para nosotros sería, para eso les dejé la iglesia. Para eso está la iglesia, para eso está el Papa, los obispos y los sacerdotes, para eso están. Claro, uno con mentalidad de niño que dirá, porque eso así razona un niño. Ay no, el cura es peor de pecador que yo. Sí es cierto, yo soy más pecador que ustedes, pero no les estoy hablando porque sea pecador. Yo les estoy enseñando la palabra de Dios, no estoy hablando de mi vida. La iglesia, sí es verdad, se ha equivocado muchas veces, pero ustedes no tienen que escuchar a la iglesia porque sea pecadora. Ustedes tienen que escuchar a la iglesia porque es el vehículo que Dios ha puesto para que sea enseñada su palabra. Lo que tienen que escuchar es su palabra. Y ustedes no pueden salir como un niño diciendo, ay no, es que yo no viví bien porque los sacerdotes eran peor que yo. Otra vez, tú eres quien elige. Si tú eliges ese infantilismo y te desentiendes de la responsabilidad sobre ti mismo porque otro no vivió congruentemente la fe, tú elegiste eso. No le eches la culpa a la iglesia, ni a los curas, ni al papa, ni a los obispos. Lo elegiste tú. Dios nos habla hoy. Entonces, y peor aún, vean la idea mágica que tiene el personaje. Bueno, padre Abraham, es que si resucita un muerto, o sea, si ven a un muerto, pues por la impresión van a cambiar. Curiosamente, el personaje se llama Lázaro. ¿Se acuerdan que en el Evangelio hay otro Lázaro? El amigo de Jesús, que se murió y Jesús lo fue a resucitar. Y los incrédulos judíos lo vieron y vieron cómo lo resucitó. Vieron que se murió de verdad, ya tenía 4 días de muerto. Jesús todo eso lo hizo a propósito. Hasta le dijeron, abran la tumba. Oye, Jesús, ya tiene 4 días, ya apesta, ya está pudriendo. ¿Cómo vamos? Abran la tumba. O sea, para decir que sí estaba bien muerto. Y lo resucita. ¿Y qué hicieron los judíos? No, si es el Hijo de Dios, vamos a cambiar de vida. ¿Qué hicieron los judíos? Allí decidieron matar a Jesús. Así es que, si tú estás esperando un signo de Dios, que pase algo potente, un milagro, una señal del cielo, algo especial para que ya te decidas a romper tu indiferencia y empezar a trabajar en ti mismo y a mirar por las necesidades de los que te rodean. Si estás esperando un signo, quédate sentado, no va a pasar. No va a pasar.
Porque lo que le dijo Jesús al rico, hoy no lo repite a nosotros. Ahí tienes a Moisés y a los profetas. Ahí tienes mi palabra, ese librito que nomás tienes de adorno y que nunca abres. Ahí lo tienes. Ahí tienes a los profetas, que hoy son la iglesia, los sacerdotes, los pastores que te están hablando. Ahorita Dios te está hablando. Ahorita Dios te está hablando. Ese es el valor de esta reunión. Yo no soy un motivador de vida. Yo no soy un coach de vida. Yo soy un sacerdote y estoy hablando en nombre de Dios, explicando la palabra de Dios. Si tu corazón está abierto, dejarás que esta palabra te interpele y tratarás de hacer algo en tu vida. Si no, dirás: ay, el cura gritón, ay, ese cura que, ay, cómo repitió lo que nos dijo, ay, ese cura cómo grita, ay, ese cura largo, qué exagerado. Claro, vas a hacer burla, vas a hacer mofa. ¿Por qué? Porque tienes el corazón endurecido. Y aunque resuciten muerto, aunque venga Jesucristo mismo aquí y te lo diga, lo vas a volver a crucificar. Porque el problema no está ni en el que predica ni en el mensaje. El problema está en ti, que tienes un corazón endurecido, indiferente, anestesiado, harto de ti mismo, como este tragón que traga como cerdo, perdón la expresión, que traga y banquetea como si se fuera a morir mañana, y que canturrea al son del arpa creyendo que canta como David, que se cree la mamá de los pollitos, que cree que tiene todo aquí en sus manos, que se siente dueño. Yo sé lo que hago, y a mí todos me deben la vida. El pasto que piso debe de sentirse honrado de que lo pise. Ese es el problema. Y esa es la advertencia que hoy nos hace el Señor. Liberémonos de esta indiferencia que nos encierra en nuestro orgullo. Y como el pobre, la palabra Lázaro significa precisamente de la mano de Dios, ayudado por Dios. En este sentido, el pobre, decía yo al principio, no se refiere solo a la pobreza del que no tiene nada. Por una parte sí, el que es resultado de la injusticia y que Dios siempre mira y que nosotros estamos llamados a mirar, pero también es aquel que ha elegido a Dios por encima de todo, y quien elige a Dios en esta vida por encima de todo es un miserable, porque este mundo aplaude al vanidoso, este mundo aplaude al superficial, este mundo aplaude al exitoso, al que gana, al que tiene dinero, al que tiene una casota, al que tiene sus coches, al que siempre está buscando más y más y más, y lo que tiene nunca le va a bastar, porque nunca ayuda a los demás. Ay, cuando quiere da un quintito, pero nunca ayuda, nunca es generoso. El mundo lo aplaude, pero al que renuncia a sí mismo para hacer el bien, ese no sale en las noticias. Y decíamos que esta riqueza no es otra sino el dar. Ahí tienen, porque a lo mejor pensamos que se refiere a cosas materiales. No, ahí tienen ustedes las 14 obras de misericordia, 7 corporales, 7 espirituales. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar posada al peregrino, enterrar a los muertos, porque hay gente que ya no tiene misericordia con sus muertos, que ahí los traen en las cenizas de un lado para otro. Eso es falta de misericordia. Déjenlos descansar. Es fetichismo. Y están las 7 corporales, espirituales. No tengo dinero, pero están las espirituales. Enseñar al que no sabe, corregir al que lo necesita, al que yerra, aguantar con paciencia los defectos de los demás, rogar por vivos y muertos, etcétera, etcétera. Es que nadie puede decir que esto se trata de tener o de no tener. Se trata de abrir el corazón para recibir y para dar. Pero el que tiene el corazón cerrado
Voy a decir una expresión medio fea, pero a mí me quedó muy claro una vez, como trasero de muñeca, ¿no? ¿Han visto el trasero de las muñecas, no? Nomás está la figurita, pero no tiene por dónde. Así, estamos cerrados así, tan cerrados que no hay modo. Y vivimos en nuestras nubes. Te vas a dar cuenta de la necesidad, incluso de los que viven contigo. Porque ese pobre es con quien vives. Se los he dicho aquí muchas veces, papás, sí, qué bueno que trabajas para tus hijos, para que tengan uniformes, escuela. Sí, es cierto. Y eso forma parte del paquete de traer los hijos a la vida. Pero, lo que tu hijo va a agradecer y atesorar y lo va a alimentar para toda su vida es el tiempo que pasas con él o con ella. O con tu pareja, que hace muchos años no le haces piojito. Y necesita que le hagas piojito, porque para eso te casaste. Y muchas otras cosas que están allí donde tú vives. Por eso el Evangelio no habla de las grandes obras, sino de las pequeñas elecciones, de las pequeñas decisiones. Cuando el corazón está abierto, esas pequeñas decisiones se convierten en obras de salvación, transforman vidas. Pero cuando el corazón está cerrado, cuando el corazón es indiferente, es absolutamente todo lo contrario y se convierte en el motivo de condenación de un infierno que empieza a vivirse en esta vida. Y vaya que lo vemos. Por eso hoy tanta gente está deprimida, tanta gente está amargada, tanta gente está frustrada. Y eso es el resultado de tantas cosas que vemos alrededor, violencias, excesos. No se va a curar nuestra sociedad poniendo remedios a lo aparente. Tenemos que ir a la raíz. ¿Y cuál es la raíz? Corazones amargados, frustrados, corazones vacíos, corazones sin sentido, corazones sin razón, porque no lo hemos encontrado en quien le da sentido a nuestra vida. Entonces, les invito con la palabra de Dios a que vayamos a aquello que anestesia nuestro corazón, que lo hace indiferente, a darnos cuenta de las veces que somos como este rico, seguros de nosotros mismos, de las veces que nos creemos buenos, que estamos del otro lado, para que vaya abriéndose en pequeñas grietas y dejemos que sea el amor de Dios el que vaya llenando ese corazón vacío, encerrado, cerrado pero vacío. Con pequeñas grietas dejemos que el Señor vaya entrando en nuestro corazón y eso se hace escuchándolo a Él. Aquí te acaba de hablar, porque así como se los estoy diciendo, ¿no? Él nos está hablando aquí, a mí también como pastor y como pastor me toca decirlo, yo ya, ahí sí se va a ir muy feo lo que voy a decir, pero yo y estoy cumpliendo, porque en el juicio divino ya se los dije. Cuando estemos ahí en el juicio divino y Dios me pida cuenta de mis feligreses, yo le voy a decir a Dios, no Señor, mira, ahí está el video del 28 de septiembre, ahí está el video, en la homilía sí se los dije. Ahí estaba durmiendo, míralo, ahí tómenlo, ahí estaba durmiendo, estaba distraído, estaba con el celular, estaba pensando en otra cosa, inmediatamente buscó una escapatoria mental porque este discurso no le gustó. Ahí tienen a Moisés y a los profetas. Dios les acaba de hablar como me habla a mí. Rompamos esa indiferencia y abrámonos a su amor, que termina por ser amor a los demás. Que el Señor nos ayude con su gracia a entender y vivir esta palabra de salvación. Que así sea.